lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:42. Saludamos a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es miembro de varios foros y asociaciones ciudadanas, entre ellas el Foro Pro Defensa de la provincia de La Suay. Fernando, muy buenos días. Ecuador vive un momento muy complejo que coincide y se da coyunturalmente con un cambio de gobierno, un gobierno que salió, que ha dejado en soletas al erario público, un gobierno que comienza aún sin señales claras de hacia dónde caminamos. Importante escucharle y además reflexionar sobre este momento complejo que vive el Ecuador. Buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la importante audiencia de Antena 1. Sí, pues aquí estamos en esta situación, esta primera semana del nuevo gobierno, ¿no? Con las mismas o mayores incertidumbres que las que hemos venido arrastrando en los últimos meses, desde todo el conflicto del gobierno ejecutivo asamblea, la meteórica campaña electoral, las elecciones, en fin. Un hombre joven, con un equipo joven, con una problemática, podemos decir, irresoluble, con un tiempo perentorio, pedir milagros a cualquiera que hubiera ganado las elecciones en 18 meses, bajo las condiciones y circunstancias de casi colapso del Estado, pues es muy difícil pedirle peras al olmo, ¿no? Sin embargo, hay esperanza. Ojalá, mucha gente usa esta palabra, ojalá este joven muchacho desprovisto de ciertas taras del pasado, aunque condicionado obviamente por su propia extracción social, empresario, con poder económico, etcétera, pero que ha viajado por el Ecuador, conoce la realidad, en fin, que pueda acertar, ¿no? Pueda acertar. Hasta el momento, en estos 7 días han pasado cosas no buenas, esta pelea, este distanciamiento absurdo con la vicepresidenta, en la que creo que ambos, no sé quién haya iniciado el conflicto, pero parece que sí, pues ha habido una falta de armonía, de diálogo, de entendimiento desde el comienzo, y eso, claro, se ha polarizado. Es triste que esta tendencia a la polarización, ¿no? Esta incapacidad para consensuar, para dialogar, para confluir, para conspirar sinérgicamente hacia un proyecto común, se exprese tan tempranamente en esta suerte de divorcio político entre el presidente y la vicepresidenta. Que lo que pueda pasar después, sea una oportunidad o no para la vicepresidenta ejercer la vicepresidencia en condiciones un poco extrañas de embajadora en un conflicto internacional, ¿no? Pero bueno, el tema de la ley que ha sido propuesta a la Asamblea parecería que no es una cosa del otro mundo, ni va a resolver mayores problemas, además de darle una pequeña liquidez a la caja fiscal mes a mes por esa especie de pago anticipado de crédito del impuesto que van a ser las 500 grandes empresas, se dice, ¿no? Vemos que esa es la economía del Ecuador, ese es el tamaño del Ecuador. Luego hay una serie de otros detalles que preocupan, por ejemplo, el tema del impuesto a la venta de bienes inmuebles. Parecería que habría que distinguir un poco entre los que se dedican al negocio de inmobiliario y entre la gente común que hace de su casa o de un bien una especie de alcancía de ahorro.
Sin embargo, por ejemplo, pues a los que invierten en títulos, inversiones en dinero, no se les impone impuestos. Sería un trato injusto, dicen algunos, ¿no? Y me parece que sí. No sé, otros detalles que van apareciendo ahí que evidentemente benefician a unos, quizá otros se sientan perjudicados, pero la verdad es que todavía no sabemos cómo el gobierno va a financiar el inmenso déficit. Imaginamos que hay un trabajo arduo para lograr algún tipo de crédito, bien sea en el exterior o lanzar algún tipo de papeles para ser comprados internamente por la liquidez bancaria, qué sé yo. Pero la verdad es que no sabemos cómo vamos a salir de esta penuria urgente que tiene el fisco, ¿no? Es justamente, Fernando, parte de las grandes preocupaciones que existe. El día de ayer conversábamos con un destacado analista, el economista Carlos Cordero, el ex rector de la UDA, quien es un experto en economía, y su mayor preocupación es de que no se vislumbra ninguna solución a la crisis fiscal, de que este primer decreto económico urgente enviado por el gobierno no da soluciones para el corto y mediano plazo. El país está un poco a la deriva. Se ha hablado también de que se ha nombrado un gabinete, no se evidencia un sentido de urgencia en este gabinete presidencial. Y como usted ha señalado, la primera semana del gobierno, si bien se ha hablado muy colateralmente de la crisis económica y esta necesidad de enrumbar de una mejor manera la economía de Ecuador, pero ha estado más bien centrada en esta crisis un tanto generada aparentemente exprofesamente alrededor de la vicepresidenta de la República o temas locales como el quinto puente, la visita de Noboa a Guayaquil. Pero no hay soluciones a los grandes problemas. Cierto es que pedir soluciones en 8 días no es lo lógico, hay que esperar y se espera, como usted señala, que realmente se estén haciendo otro tipo de contactos y de planificación para resolver de mejor manera la situación del país. En todo caso, este primer decreto económico urgente no es el que va a traer soluciones a la gran urgencia que se está viviendo en el país, que va de alguna manera paralizando a los gobiernos autónomos descentralizados y de alguna manera afectando a todos los ecuatorianos, pues hay miles de empleados públicos, de proveedores de bienes y servicios del Estado que se encuentran impagos. Así es, ahí está el peligro, ¿no? De que esta iliquidez central empiece a expresarse también en una iliquidez de los gobiernos locales que no reciben las transferencias, y eso inmediatamente va a generar un malestar social de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y la pregunta es cuánto tiempo, entonces, si ese malestar se prolonga, se reitera, pues cuánto tiempo le va a durar la luna de miel al presidente. Esa es una preocupación muy grande. Y sabemos que ya cuando la gente empieza a desesperarse, entonces ya la racionalidad, la comprensión, es decir, claro, y entonces exigimos actos de magia y milagros que no son posibles y entonces los gobernantes entran en un proceso de deterioro, ¿no? Otra cosa que preocupa enormemente es cómo irá la violencia, la presencia de las mafias y de las bandas criminales está afectando ya seriamente, muy seriamente la economía, ¿no? A través del transporte público, a través de los comercios, a través, bueno, es decir, el estado paralelo de la violencia, el estado paralelo de la mafia, pues controla y es ese estado el que cobra impuestos. Ese estado cobra impuestos a la ciudadanía, ¿no? Es curioso, o sea, no sé si la gente se da cuenta de lo que eso significa. Hay un estado paralelo gobernado por la mafia, que es la que cobra los impuestos directamente a las personas, impuestos enormes, ¿no? Entonces, que cuestan incluso vidas humanas, ¿no?
Entonces a mí me parece que eso, y si el fenómeno del niño es moderadamente fuerte, como se espera, pues entonces las cosas se complicarán aún más. Es decir, los ecuatorianos vamos a pasar, estamos pasando, ya hemos entrado, porque en estas situaciones no se entran de golpe. Estos lodos vienen de aquellas lluvias y de aquellas cosas que han pasado en la política ecuatoriana en los últimos 20 años, ¿no? En los 10 primeros días no se le puede echar la culpa a Noboa de la situación del país, ¿verdad? Esto viene acumulándose durante los últimos 20 años de manera terrible y de manera, es decir, ahí que es triste que en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, los representantes, sobre todo de los políticos que han estado al frente de este Estado durante esos 20 años, no se hagan cargo de sus omisiones y de sus comisiones, de lo que se hizo y se dijo, ¿no? Realmente es triste ver cómo pues, el mayor movimiento político, que tiene una primera gran mayoría del gobierno, sigan empeñados, sin importarles absolutamente el destino de este país, en vengarse de un cadáver difunto, como ya es Lazo, ¿no? Lo desentierran políticamente para volverlo a patear y a sepultar. Y ese es uno de los aspectos curiosos que se dan con la salida de Lazo, una persona que dijo que me parece que usó 30 minutos o alguna cantidad muy escasa de minutos que él solucionaba todos los problemas del país, dijo cuando ingresó, y ha dejado al país realmente en gravísimos problemas, en soletas, en las finanzas públicas. Pero quisiera invitarle a hacer un brevísimo análisis. Usted tiene una formación científica en la ciencia, en la investigación científica se utiliza el método científico, se utiliza data, información, un análisis empírico para tratar de resolver los problemas, de encontrar situaciones comunes que puedan explicar un comportamiento. ¿Cómo explicarnos, le pregunto a usted, de hecho no tengo ni de lejos la respuesta, que Ecuador esté en esa liga de países con más alto riesgo en el mundo? Para no irnos al mundo, quedémonos en Latinoamérica. El país con mayor riesgo en Latinoamérica es Venezuela con 18.000 puntos, luego está Bolivia con 2.044 puntos. Y luego viene Ecuador, que cerró esta semana con 2.016 puntos, superando a Argentina con unos 1.984 puntos. Algo en común tienen como para justificar este tema. Me refiero a estos países que van en la parte más alta de riesgo país: Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador. Bueno, a mí me parece que, a ver, esto tiene su explicación en la historia, me parece, ¿no? Somos países que no hemos logrado una integración social, cultural, suficiente para ser capaces de tener una identidad aglutinante que nos permita a su vez tener un proyecto común de largo aliento, que podamos sentarnos a conversar, a consensuar un proyecto de país y de futuro. Al no haber eso, las propuestas, las acciones, las políticas, no hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno a más amplio plazo, y entonces pues se cumple un refrán popular español que dice: entre todas la mataron y ella sola se murió. Es decir, la situación se ha venido deteriorando progresivamente porque el mundo de lo político, de la gestión de los conflictos, de las propuestas de cómo ser país, no se han consensuado y se han mantenido a largo plazo. Hemos cambiado de planes, de direcciones de un lado al otro. Y claro, ahí ha entrado
algo que es más humanamente personal y de los propios partidos. Se han liquidado los partidos políticos, no hay tampoco una visión de a dónde y qué debe ser el Ecuador desde los supuestos expertos de la política, ¿no es cierto? Nos hemos llenado de egos, de vanidades, de rencores, ¿no? Y hemos llegado pues a esta situación, yo creo que tiene una explicación sociológica que termina afectando el proyecto vital de un país que teniendo recursos y teniendo posibilidades económicas de estar muchísimo mejor de lo que estamos, pues estamos en esta situación, me parece a mí, ¿no? Entonces hemos permitido que la política se convierta en politiquería, en corrupción y en esta pugna, en estos odios viscerales, en estas polarizaciones. Lo que usted citaba, me parece a mí que hay un enorme y elevado ego, lo hubo en Correa, lo hubo en Lenín Moreno, lo hubo en el señor Lazo, que se presenta como diciendo esto es, como dirían los quiteños que están en fiesta, esto es tillos, ¿no? Para mí. Y total, de tillos nada, o sea, lo que encontró son gatillos, ¿no? Entonces, me parece a mí que es esta especie de cada ecuatoriano se cree. La misma señora vicepresidenta nos consta cómo asciende vertiginosa. Yo diría, somos unos trepadores, ¿no? O sea, la señora nunca le conocimos en política, aparte de alguna candidatura que no ganó ninguna concejalía. Luego compraron un partido en $1,200 para lanzarse a la alcaldía de Cuenca y de pronto en ese barullo de búsqueda de caballos y jinetes para terciar en la última elección, al apuro, pues ahí se juntaron estos dos candidatos, ¿no? Que sin conversar, sin conocerse, hay que participar, lo importante es participar. No sé si creo que es verdad que no pensaban ganar y por eso hubo tanta improvisación también y tan poca coherencia en el binomio, ¿no? Entonces me parece a mí que son una serie de factores de nuestra propia idiosincrasia que no logra enrumbarse hacia un proyecto de país de largo aliento y priman entonces esa diversidad tan grande que es nuestro país. Quizá esa es la particularidad nuestra, ¿no? Cada ecuatoriano se reúne en una mesa con sus amigos e incluso en un café, esos 5 amigos tomando café no logran ponerse de acuerdo ni sobre los problemas del diagnóstico ni sobre la solución. Cada uno se mantiene firme en su particularísima y personal visión, porque no hemos logrado ese ejercicio de objetividad. Y claro, tú has mencionado el tema de las ciencias. Las ciencias deberían ser quienes nos proporcionan los datos, pero resulta que incluso desde las propias universidades, las ciencias están ideologizadas al servicio de ideologías y los datos se interpretan y se manipulan de acuerdo a las conveniencias de quien paga la investigación o para qué sirve la investigación. Hay muy poca honestidad también en el mundo intelectual, ¿no? Entonces, y claro, fíjense ustedes que en las interpretaciones del calentamiento global y de las causas de ese calentamiento, por ejemplo, ahora están reunidos, pasa a nivel mundial, están reunidos en la COP, pero no se va a poner de acuerdo. Y pongo un dato de la SUAI, Cuenca y el país. Estamos en una crisis energética porque nos hemos negado a debatir el tema de la matriz energética. No hemos tomado medidas y soluciones e inversiones que la ciencia está diciendo que debemos hacer de alguna manera. Y ahora, solución, ¿qué hacemos? Invitamos a la ciudadanía a seguir quemando gasolina, a seguir quemando búnker, porque usted toca como no tenemos un tema fundamental, Fernando, en realidad en este diálogo que tiene más, pensaría yo,
de elementos de carácter social, políticos, medioambientales. No vamos a dar las soluciones económicas para Ecuador, que es uno de sus grandísimos problemas, pero en estos días justamente se analizan estos temas. Acabamos de escuchar un programa de opinión en el cual se dice el gobierno de Noboa no ha dicho una sola palabra sobre el tema clave de Ecuador, por ejemplo, del subsidio de los combustibles, aproximadamente 4.000, 5.000 millones de dólares que se subsidian en Ecuador y no se focaliza. Todos los estratos de Ecuador, desde los más ricos hasta los más pobres, tienen el mismo subsidio. El tema del tabú del gas, que es un regalo. Más cuesta el transporte que el propio producto, pero esto cuesta miles de millones de dólares al Estado ecuatoriano. Hay temas como la educación superior gratuita, sí, un gran derecho, pero no hay dinero para cumplir con las universidades. Cuando aquí en Cuenca, por ejemplo, se puso en un momento, año 2015 aproximadamente, un sistema de matrícula diferenciada que funcionaba bastante bien, que exigía que quienes tienen para la educación superior paguen y se subsidie efectivamente a los más pobres. Hoy la educación superior es gratuita en todas las universidades públicas y aquí en la ciudad de Cuenca es evidente que los elementos de clase media alta se benefician al igual que los más pobres del país. Y así podríamos dar decenas de ejemplos como estos que han salido en los últimos días de los grandes subsidios que se da a las compañías mineras en energía, en combustibles, a la gran industria que acaba de quitar parte de ese subsidio el expresidente Lasso y así por el orden. Con este panorama, Daniel Noboa además ofreció otros bonos, en este caso a las madres solteras, es una situación en la que el Estado realmente no da más. No queremos sugerir posiciones como la de Milei de Argentina, en que el Estado tiene que terminar con los subsidios son necesarios, pero sí exigen de una racionalidad que parece que Ecuador ha pasado ya la raya, y hay que hacer reflexiones también en este sentido. Efectivamente, Gustavo, ese es parte del problema, porque siempre hemos pateado la realidad para adelante, ¿no es cierto?, con políticas que no son sustentables a largo tiempo, que han inducido además una cultura en la que el Estado es cada vez más paternalista, en la que hay una exacerbación alguno puede criticarme lo que voy a decir, una exacerbación de derechos, pero no hay la concomitante asunción de responsabilidades, y ni esos derechos ni esas responsabilidades tienen que ver con la realidad. Es decir, hemos perdido contacto con lo real. Y en eso los TOCs y las redes coadyuvan a crear mundos imaginarios que no existen, ¿no? La realidad es que el Ecuador sí es un país que tiene potencialidades y riqueza. No somos pobres porque la naturaleza nos ha puesto en un desierto productivo. No, es la irracionalidad, como has dicho, de el conocimiento de la realidad y de las respuestas que debemos dar a la realidad. Otros países que viven en situaciones mucho más difíciles por el clima, etcétera, es gente que sabe que cualquier disfrute de la vida requiere de esfuerzos, de sacrificios, de los ricos primero, justicia que debe haber en el reparto de la riqueza. Entonces nos convertimos en un país de 500 empresas millonarias y el resto de la gente con una sobrevivencia, con una marginalidad cada vez mayor, ¿no? Y claro, llega un momento en que aparece un Milei que de un anarquismo económico libertario que tampoco da a largo plazo. ¿Qué posibilidad tiene el señor Milei realmente de sacar a Argentina, además de dar un golpe, de tirarle el tablero, que parece que ahora que ya está en el poder no le va a ser tan fácil, ¿no? Hablar es bonito, hacer campaña, criticar, con toda razón a todo lo criticable, pero ¿cuál es
la respuesta. Me parece a mí que hemos complicado tanto esta relación entre la función del Estado y de los gobernados, ¿no? Que, claro, quitas los subsidios y se te va todo el mundo a las calles. Y entonces es también el talante cultural de la cultura política de la población la que impide que también el pueblo asuma que tenemos que ser realistas. Bien. Ser realistas. No das. Tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacer eso. Eso cuesta, pero al fin dará fruto. Bien, el tiempo se nos ha agotado, Fernando. Quizá una reflexión final, Gustavo, nada más en cuanto a este sentido de urgencia que debe aplicar el gobierno para asumir con total agilidad y oportunidad los temas realmente importantes para el país. Tiene muy poco tiempo, o tendrá muy poco tiempo en el poder Noboa, y esperemos que en esta segunda semana no tengamos este tipo de distracciones como de la vicepresidenta de la República y se enfoquen los temas más acuciantes del país para tener una luz, por lo menos, de hacia dónde vamos. Bueno, hay dos cosas que son esenciales que la gente va a estar pendiente. El tema es el tema fiscal. O sea, que ya si se traduce en liquidez, no, el tema de la inseguridad, y no hay avances serios en eso. También vamos a ver. Lo de la generación de empleo es más lento, es más difícil, ¿no? Pero bueno, si alguna mejora hubiera en la generación de empleo, porque hay un poco más de paz, hay un poco más de esperanza, ¿no? Creo que el secretario de Comunicación que tiene Noboa es uno de los mejores que he visto yo hasta ahora. Tiene, una visión muy interesante y una función muy interesante, ¿verdad? Apuntalar la figura, el liderazgo de Noboa, mostrarlo y intentar generar esperanza, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, esa esperanza que el pueblo tiene, porque ya no puede tener más desesperanza, ya estamos tocando fondo, pues que se vea reflejado en un gobierno que sí nos dice lo suficiente para lo que necesitamos. Yo estoy muy de acuerdo con que el gobierno no debe publicar las estrategias de cómo va a combatir el crimen. Pues claro, le estás avisando al criminal cuándo vas a decir. Me parece eso un acto de inteligencia novedoso. No vamos a decir cómo vamos a luchar, pero tenemos que ver los defectos. Si no nos dicen, sí tenemos que ver los defectos de eso, ¿no? Entonces me parece a mí que si el gobierno logra dar muestra de eficiencia y de acertar, ojalá acierte y ojalá sea posible, porque el problema es muy complicado, pues los ecuatorianos entremos en la Navidad y en el Año Nuevo con un poquito de esperanza. Y hay que insistir en que el tiempo apremia, que el tiempo en esta ocasión particular, en este corto gobierno, no es un factor a favor, es un factor más de presión que exige por soluciones, por directrices, por estrategias claras para un gobierno que en menos de un año estará enfrentando ya una nueva campaña electoral en Ecuador. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. A usted, Gustavo, y a toda la audiencia por permitirnos llegar con estas reflexiones que son las que un ciudadano que desde su casa ve las cosas, ¿no es cierto?, con dolor y con cierta esperanza. Fernando Vega fue asambleísta constituyente, es miembro del Foro Pro Defensa de la SUAY.